Solo esta cantidad de poder espiritual. Me temo que ni siquiera eres un espadachín de nivel 10, ¿verdad? No sabes que no puedes registrarte si no eres de nivel 10. Solo temo que esta piedra que estás usando para probar es demasiado frágil. Y podría no resistirlo si uso demasiada fuerza. ¡Qué tonterías! Esta es una piedra primordial de 5 colores. Es la sustancia más dura de este mundo. Ni siquiera el príncipe heredero del banquete demoníaco pudo moverla ni un centímetro. Y mucho menos tú. Tú lo dijiste. La energía espiritual de ese inútil realmente se registró. Él simplemente absorbió la energía espiritual del joven maestro Dwen. Eso es todo. Farol. Lin Entian. La energía de otros dura solo un instante. A ver cómo te va en la batalla oficial. ¿Cómo terminarás? ¿Has terminado o no? Claro que no. Entonces no me contendré. Otro genio de nivel 50. ¿Cómo es posible que no tenga una raíz espiritual? Mira, su cultivo sigue aumentando. Incluso se absorbió la energía espiritual de Dwen Yuxuan. Pero no tiene raíz espiritual, así que no puede almacenarla. Su energía espiritual debería estar en un estado debilitado. Pero porque siento que su energía espiritual sigue aumentando. Esta basura. ¿Cómo pudo haber absorbido tanta energía espiritual del joven maestro Dwen? Ya sabía, por eso recargué energía espiritual. Nivel 60. Ya ha superado al príncipe heredero del banquete demoníaco, y a todos los demás. ¿Cómo es posible? Incluso si absorbiera toda mi energía espiritual, no podría alcanzar el nivel 60. ¿Podría esta persona ser un experto del reino santo de alguna familia? ¿O un genio de una familia aristocrática? Qué extraño. No debería ser un venerable espada, ¿verdad? Porque sigue siendo un espadachín. Nivel 70. Un espadachín de nivel 70. Un espadachín de nivel 70. Sin raíz espiritual. Esta piedra es de buena calidad. Me gustaría ver cuánta más fuerza puede soportar. ¡Qué porquería! Se desvaneció tan pronto como empecé a ejercer fuerza. Todavía un espadachín de nivel 10. Me emocioné para nada. Lin Entian, espadachín nivel 10. La piedra de prueba espiritual de hace un momento. Tiene energía residual del príncipe heredero del banquete demoníaco, lo que causó la información incorrecta. Las pruebas de hoy concluyen aquí. Lin Entian, pensé que podrías hacer algún truco. ¿Quién iba a saber que sigue siendo una basura? Un mero espadachín de nivel 10. Puedo aplastarte con una mano. Originalmente pensé que era algún tipo de prodigio, pero resultó ser una farsa. Pero, ¿por qué este joven causó tal conmoción? Esto es demasiado aburrido. Que se disperse. Todavía hay una competición mañana. Lin Entian. De ahora en adelante tendrás que valerte por ti mismo. No, aún no me han hecho la prueba. Esta piedra de prueba espiritual está rota. ¿Cómo puedo probar? Usted es de la familia Dwen, joven maestro Dwen Yuxuan, ¿verdad? Así es, su cultivo como rey espada es bien conocido por todos, así que no hay necesidad de hacer la prueba. Lo incluiré directamente en la gran asamblea de mañana. Chico, solo espera. Originalmente quería mostrar mi verdadera fuerza, pero resultó así. No importa, con tal de que pueda participar en el torneo de artes marciales. Padre, espero que tengas razón. Mi reino ha avanzado en realidad. Emperatriz Espada Ningsue. Emperador Espada Changqing. Suyurou Familia Su. Anomalía del cielo y la tierra. Anomalía del cielo y la tierra. Emperador Espada Jini. 10.000 espadas regresan al origen. 10.000 espadas regresan al origen. Podría haber aparecido un dios de espada. Emperador Espada Luyao. ¿Qué está pasando?
Patriarca, es Suyurou de la familia Su. Ella entró en la cordillera de la tumba de la espada en las montañas traseras. Ahora, los rumores dicen que está a punto de irrumpir en el reino del rey de la espada. Parece que Suyurou en el reino del Rey Espada ha desencadenado un fenómeno inusual. Vamos rápido a ver. En este mundo, uno puede alcanzar la cima en el nivel 100 y convertirse en un dios de espada. Sin embargo, ya estoy en el nivel 999.999, porque soy solo el espadachín más ordinario. Es porque usé una espada para reemplazar mi Dantian. Parece que siempre hay un cielo más allá del cielo. Antes de que averigüe quién es el dueño de estos ojos y el problema con mi nivel de cultivación, es mejor que actúe discretamente. Esa aura está justo aquí. Muéstrate. No será divertido si no te muestras pronto. Fui descubierto. Lo sabía. Para conseguir un fruto corazón body, es realmente necesario que tanta gente esté al acecho. Parece, todos estábamos pensando en buscar las huellas de ese poderoso experto. Y queriendo ganárnoslo, ¿verdad? Las grandes mentes piensan igual. Estoy aquí para buscar una pareja, para unirme a un experto poderoso que pueda agitar fenómenos celestiales. El solo pensamiento es hermoso. Sin embargo, la ciudad Tianyuan está bajo la jurisdicción de mi Academia Arte Transparente. Ustedes tres vinieron sin invitación, lo cual parece un poco descortés, ¿no es así? Nivel 95. Nivel 95. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tu reino ha avanzado de nuevo. Por lo tanto, ustedes tres definitivamente no son rival para mí. Les aconsejo que se larguen de inmediato. Olvidé decirte, para tratar contigo, nosotros tres ya formamos una alianza hace mucho tiempo. Y cultivamos la formación de espada de los tres granos. Aunque seas nivel 95. ¿No te tenemos miedo? Formen la formación. Ataquen. Activen. Emperador Espala Ningsue, no eres más que esto. Ningsue, ni sectas Wanking, Salón Cuesa y Palacio Celestial Sol y Luna aprovechará este torneo de artes marciales para destruir tu Academia Arte Transparente. ¿De verdad se atreven a intentar devorar mi Academia Arte Transparente? Incluso si tengo que autodetonar mi raíz espiritual hoy. Me aseguraré de que nunca regresen. Emperador Espada Chan King. Ella ha sido envenenada por mi polvo de unión gozosa único. La entregaremos para tu disfrute. Nadie me entiende mejor que el Emperador Espada Duya. Entonces no me contendré. ¡Qué despreciable! ¿Crees que puedes huir después de hacer algo malo? ¿Quién? ¿Qué nos hiciste? Parece que nuestras raíces espirituales han sido selladas, y la energía espiritual se quedó dentro de nosotros. Sí. Si te atreves a moverte imprudentemente, definitivamente explotarás. Más deslumbrante que los fuegos artificiales del Festival de Primavera. ¿Cómo es posible? Es solo una hormiga, un espadachín de primer nivel. ¿Cómo pudo penetrar nuestros cuerpos de emperador espada y sellar nuestras raíces espirituales? Inyectar energía espiritual. Sois emperadores espada. No somos emperadores espada. Ante usted, señor, no somos emperadores espada. No. Eso es cierto. ¿Cómo podría un emperador espada venir a un lugar olvidado de Dios como la ciudad Tianyuan? Mayor, no tenemos quejas ni enemistad. Por favor, déjanos ir. Sin quejas ni enemistad, vine a robar. A pedir prestado un fruto corazón body. Y me emboscasteis. No le tendimos una emboscada. Además, la fruta corazón body es tan barata. Señor, vino a robarla. No.
¿Por qué vendría a pedir prestada una fruta corazón body? Tenemos muchas más hierbas medicinales de mayor grado que esta. ¿Qué necesitas? Podrías habernos dicho. Necesito refinar una píldora de recolección espiritual ahora mismo. ¿Tenéis los ingredientes medicinales? Sí tengo. Tengo hierba sol carmesí de 9º grado. Tengo un tallo de coral de sangre de 9º grado del Mar del Sur. En realidad es genuino. Ahora, solo. Perla luminosa azur. Sangre de dragón profundo de 10.000 años. Lágrimas del dios principal y hierba yin yang quedan. La hierba yin yang de 9º grado y la perla luminosa azure están respectivamente en el Salón Nirvana y el pabellón del tesoro de la Academia Arce Transparente. En cuanto al dragón profundo de 10.000 años, es una bestia divina, vagando entre los innumerables reinos del cielo y la tierra. Su paradero es desconocido, depende de tu suerte. ¿Qué hay de las lágrimas del dios principal? Las lágrimas del dios principal. Tendría que conmover al dios principal. La última persona en obtener las lágrimas del dios principal fue quien con su llanto derribó la gran muralla del primer emperador espada, Menjiang. Obtener estas lágrimas del dios principal es tan complicado. Señor. Mire, esto no tiene nada que ver con nosotros dos. ¿Qué tal si nos vamos primero? Vamos. Claro, mayor, la energía espiritual que dejaste en nuestros cuerpos. ¿Qué energía espiritual dejé? Todavía necesitas que use energía espiritual. Fue solo un ataque normal. ¿No lo oíste? Fue un ataque normal. Si fuera energía espiritual, habríamos explotado y muerto hace mucho tiempo. Quizás. Este es el poder del dios de espada. Eso causó la anomalía del dios de espada. Realmente aterrador. Vamos. Vamos. De hecho, ella es la mujer más hermosa del continente de los 9 cielos. Este anciano va a disfrutar a fondo. No. Mi poder espiritual. Viejo. ¿Cómo te atreves a allanar la mansión del señor de la ciudad? Prácticamente estás buscando la muerte. Presuntuoso. Soy el emperador Espada Changqing del Palacio Celestial Sol y Luna. Un simple espadachín de nivel 1, un ladrón de poca monta. ¿Cómo te atreves a afirmar falsamente ser emperador espada Changqing del Palacio Celestial Sol y Luna? Me tomas por tonto. Vete. Señorita. ¿Por qué estás tan caliente? Señorita, levántese rápido. Te sacaré este veneno inquieto. ¿Qué estás haciendo? No te muevas. Acabo de salvarte, y tú pagas la bondad con enemistad. Extraño. Este chico ni siquiera tiene una raíz espiritual. ¿Cómo me salvó de Changqing? No importa, admitiré la derrota. Esta es una píldora de impulso de ki de 7º grado. Puede ayudarte a reparar tu raíz espiritual. Es para ti. Espero que olvides todo lo que pasó esta noche. Porque todas vosotras las mujeres sois iguales, siempre repartiendo estas píldoras de impulso de ki de 7º grado. ¿De qué estás hablando? Simplemente vi que tu raíz espiritual estaba destrozada, y te concedí un golpe de buena fortuna. No lo quiero incluso si tuviera una raíz espiritual. Puede que no necesariamente pudiera cultivarme a través de ella. Además, realmente no sufrí una pérdida. Sinvergüenza lascivo. ¿Te mereces ser un inútil de nivel 1? Porque todas las mujeres son así. En este mundo, solo mi madre es buena. ¿Qué está pasando? Parece que mi cuello de botella de cultivo está a punto de romperse. Nivel 99. ¿Qué está sucediendo? Mi cultivo en realidad rompió 4 niveles consecutivamente, a solo un paso de convertirme en un dios de espada. ¿Podría ser ese chico de hace un momento quien me hizo? No, eso no está bien. Él ni siquiera tiene una raíz espiritual o cultivo. ¿Cómo pudo habérmelo pasado? Podría ser él. El torneo de artes marciales está a punto de comenzar. Combates 1 contra 1. Los ganadores pueden avanzar a la siguiente ronda. Escuché que entre los espadachines de esta vez, originalmente había más de 10.000 personas, pero ahora solo quedan 70 u 80 personas. Eso es porque antes todos eran espadachín.
fueron eliminados en la arena. Ahora ya hay 5 Rey Espada solamente. Lo que es más crucial es, también hay un experto del reino Venereb de la espada. ¿Quién se atrevería a participar en esto? También escuché que un bueno para nada se coló en este torneo de artes marciales, llamado Lin Entian. Lo sé, del que estás hablando. Espadachín nivel 10. Y no tiene raíz espiritual. Se rumorea que él es el exprometido de Suyurou de la Academia Arte Transparente. Sí, es él. Lin Entian obtiene un pase directo. Felicitaciones a Lin Entian por entrar entre los 64 mejores. ¡Qué imposible! Porque es un espadachín nivel 10, y aún puede avanzar sin una raíz espiritual. Su oponente se retiró en el último minuto. La suerte también es parte de la fuerza. Joven maestro, en esta competición, mi capacidad para entrar entre los 64 mejores ya está trayendo gloria a la familia. Gracias por su atención, joven maestro Duen. De nada. Estos son solo nimiedades. Cuando la competición llegue a la tercera ronda, te lo encontrarás. Absolutamente no muestres piedad. No se preocupe, joven maestro. Absolutamente no permitiré que salga vivo de la arena. Ven un poco. ¿Qué? Demasiado, demasiado, demasiado. ¡Qué poderoso! Ese chico de la familia Duen realmente sabe jugar. Veamos qué otros trucos puedes hacer. Felicitaciones a Lin Entian por entrar al top 32. ¿Qué? Esto también funciona. Si esta es la calidad del torneo de artes marciales, entonces, de ahora en adelante, ya no participaré. Si crees que puedes hacerlo, entonces ve tú también. ¿Cuál es el sentido de esto? Felicidades por entrar en el top 32. Gracias. Yo también te felicito. Te sugiero que te retires mientras vas ganando. No tendrás suerte para siempre. El top 32 es suficiente para una buena posición en la Academia Arte Transparente. Puedes vivir una buena vida esta vida. Mi buena suerte viene de mí mismo. En la suerte de quien confías tú. No confundas las buenas intenciones con la mala voluntad. Guarda tus buenas intenciones para ti. Una comadreja visitando a una gallina. Si mueres en la Academia Arte Transparente, ¿cómo podré enfrentar a los ancianos y a la gente de la ciudad Tianyuan? Suyurou debe saber. Yo hice este talismán de energía espiritual. ¿Qué cara debería poner? Octavos de final. Ahora comienza. Lin Entian, ¿sabes cuánto tiempo he esperado este día? Esta es la primera vez que veo a alguien esperando morir. Arrogante. Solo espera, me aseguraré de que no puedas ser arrogante después. Su talento. También es un hallazgo raro. De hecho, es mucho más fuerte que los espadachines comunes. Parece que está abriéndose paso. Es un cultivador de espada del reino extremo. Elevando forzosamente su cultivo con resentimiento. Una vez que el resentimiento sea eliminado, el reino de Rey Espada nivel 35 será estable. Su resentimiento debe ser por matar a Lin Entian. En ese caso, su resentimiento se cumplirá fácilmente. Matar a Lin Entian. Si lo matan, entonces no sería la persona que el maestro me dijo que me ganara. Lin Entian debe haberse sentido intimidado por mi aura. Y se mojó los pantalones, ¿verdad? Hoy, una vez que pises la arena, seguro morirás. Lin Entian usa rápidamente el talismán de ki espiritual. De lo contrario, morirás. Alguien como él, que entró en las clasificaciones por suerte, está definitivamente condenado. Incluso esta basura puede llegar al puesto 16. Entonces este torneo de artes marciales ya no es atractivo. ¿Qué tonterías estás diciendo? No dejes que use el talismán de ki espiritual. Pero este pobre chico, ¿de dónde sacaría piedras espirituales para comprar este talismán de ki espiritual? Lin Entian, prepárate para morir. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pude perder? Todos en la familia Lin son un montón de personas miopes. Pude haberte matado, pero por consideración a nuestro parentesco, te perdonaré la vida. Sin embargo, he destruido tu raíz espiritual. Felicidades a Lin Entian por llegar al puesto 16. ¿Cómo es esto posible? Un rey espada de nivel 35 fue en realidad derrotado por un espadachín de nivel 10. Si no hubiera visto esta escena con mis propios ojos, no me atrevería a imaginarlo. Cielos, ¿podría este joven Entian realmente ser aquel de quien habló el maestro, ese mayor?
No, eso no está bien, eso no está bien. Esto es ilógico. Hermana menor Su, si escuché correctamente hace un momento. Le dijiste que usara el talismán de ki espiritual, ¿verdad? Rower, el talismán de ki espiritual que compraste antes. ¿Fue en realidad comprado para ese inútil Lin Entian? Yo. Respóndeme. Ya valí. El maestro quiere que yo, después del torneo de artes marciales, casarme con Dwayne Yuxuan. Soy responsable de la seguridad de los discípulos, de Academia Arte Transparente. Sí, Dwayne Yuxuan es mezquino. Y me guarda rencor. Me temo que afectará los planes del maestro. Felicidades, joven Linentian, por entrar entre los 16 mejores. Eres demasiado amable. Respóndeme. De lo contrario, ¿cómo podría este inútil? ¿Cómo puede ganar? Derrotar a Lin Fen, un rey espada de nivel 35. Es el nivel 35 muy fuerte. Yo, Lin Entian, siempre he confiado en mí mismo, no en otros, y mucho menos en ella. ¿Qué clase de talento tienes, chico? Todo el mundo sabe. Debes haber usado un talismán de ki espiritual de un emperador espada de nivel 99. De lo contrario, tú, un espadachín de nivel 10. ¿Cómo podrías posiblemente derrotar a Lin Fen, un rey espada de nivel 35? ¿Y qué si soy un espadachín de nivel 10? Y mucho menos Lin Fen. Incluso todos los presentes aquí, incluyendo a ese venerable espada de nivel 66, ni siquiera los pongo en mis ojos. ¡Qué arrogante! Eres verdaderamente arrogante. Casi quiero golpearlo. Deberías tomártelo con calma. No creo que el joven maestro Entian sea tan simple. No tan simple. Hermana Luli, creo que tu método de cultivo maligno está actuando de nuevo, queriendo devorarlo. Fuego Yam. Tú. Lo alabas tanto. No tienes miedo de alabarlo hasta su perdición. Cualquiera puede presumir. Talismán nivel 99 del emperador de la espada. 9 unidades de fuerza. Cuesta 1.000.000 de billetes de plata, por no hablar de tu familia Lin. Incluso los de los 5 grandes reinos sagrados, discípulos genios, también gastaron todos sus ahorros para adquirir uno o dos. Y yo también lo he usado todo. Todas las propiedades de mi familia Dwen, en Academia Arte Transparente, para conseguir 10. Y entonces, Digo, tú, pobre. Nunca podrás permitirte un talismán de ki espiritual en tu vida. Ese talismán de ki espiritual debe habértelo dado Rower. estás diciendo que no tengo billetes espirituales. Si puedes producir 100 billetes espirituales ahora mismo, entonces yo, el joven maestro Dwen, me arrodillaré ante ti en el acto. Tú lo dijiste. Lo dije. 100 piezas. Entonces realmente no tengo eso. Estas notas espirituales. Fácilmente hay más de 10 millones, ¿verdad? Tantas notas espirituales. Esta cantidad es suficiente para que toda mi gente viva por décadas. Puede generar 10 millones de billetes espirituales. Incluso a nuestro maestro le sería difícil hacerlo. ¿Cómo podría ser eso? Incluso si mi familia Dwen es vasta y rica. Aún no podríamos producir tantos billetes espirituales de una vez. Lin Entian, estas notas espirituales tuyas. Claro que son míos. Arrodíllate. ¿Yo? Basta. Lin Entian, ya has entrado en los 16 mejores. Vuelve pronto y prepárate para el partido de mañana. No puede permitirse jugar. Lin Entian, no esperabas esto, ¿verdad? Te enfrentarás a mí en esta batalla. Así es, no lo esperaba. Luchar contra alguien tan débil. Soy débil. Soy un legítimo. Rey espada de nivel 51. Y tú, un espadachín de nivel 10 sin raíz espiritual. Apuesto a que ni siquiera puedes vencer a un perro. Tienes razón, no puedo vencer a un perro. Pero si puedo vencerte a ti, En realidad dijiste que soy peor que un perro. como se esperaba del joven maestro Dwen. Tu comprensión es verdaderamente alta. Estás buscando la muerte. Joven maestro Dwen, recuerda tu promesa hacia mí. Rower dijo que te perdonara la vida. No digas que no te di una oportunidad. Te dejaré tener un primer movimiento. Si puedes aprovecharlo depende de tu destino. Tan bueno tú lo dijiste. Este chico no. Realmente cree que un espadachín nivel 10 puede derrotar a un rey espada nivel 51 con un solo movimiento concedido. La buena suerte de este chico. Me temo que está a punto de agotarse. ¿Puede uno realmente salir adelante con suerte hasta hoy? La palabra de este joven maestro vale oro. Prepárate, aquí voy. Vamos. Este chico todavía tiene talismanes de energía espiritual. Este chico no tenía solo uno. Talismán de energía espiritual dado por la hermana menor Suyuro. Eso no está bien. Él no tomó mis 2 talismanes de energía espiritual. Si Suyuru le dio talismanes de energía espiritual, Suyuru solo compró uno. Ya lo usó la última vez. El dueño de este pabellón del tesoro espiritual se está metiendo conmigo. Parece que debería haber más de 20, ¿verdad? Ya no entiendo. ¿De dónde sacó los boletos espirituales? ¿Y de dónde sacó tantos talismanes de energía espiritual? Buen chico. Te estás burlando de mí usando talismanes de energía espiritual. Yo también los usaré. Vamos. Este es de un emperador espada de nivel 99. 90% de poder. Esto es lo que yo gasté todos mis ahorros en para conseguir, y tengo 10 de ellos.
¿Y tú? Cosas como estas. Puedo tener tantas como quiera. Soy un rey espada de nivel 51. Eres solo un inútil sin raíz espiritual. Hoy te haré darte cuenta de la brecha entre un genio y un inútil. Es un abismo insalvable. Muere. Solo porque soy lo suficientemente bueno. Gastarías una fortuna para comprar talismanes de energía espiritual para lidiar conmigo. ¿Por qué? Lo que estoy usando es un talismán de energía espiritual nivel 99, 90% de poder. Talismán de energía espiritual. ¿Acaso tienes un talismán de energía espiritual más fuerte que el 90%? Eso es imposible. Lo que yo use no es asunto tuyo. No es suficiente y puede matarte. Espera, hay algo que no entiendo. Podría ser el pabellón del tesoro espiritual. Tienen talismanes de energía espiritual aún más fuertes. ¿Por qué insistir en esta pregunta? Si no hay un talismán de energía espiritual más fuerte, ¿cómo podrías tú, un espadachín de nivel 10, posiblemente derrotarme? Un rey espada de nivel 51. Siempre hay una montaña más alta y siempre alguien más hábil. No creas lo que ves. Cree lo que sientes. Tú y Linfen han intentado matarme muchas veces. No esperaba que cayeras en mis manos. Espera. Linentian gana esta ronda. Felicitaciones a Linentian por entrar en los cuartos de final, pero no en la arena. No se puede celebrar un combate a muerte. Matar no está permitido fuera de la arena. Entonces puedo matarlo ahora. RUR, sálvame rápido. Linentian, déjalo ir. Entonces ruégame. Te lo ruego. Rower, ruégale rápido. Puedes rogarme por su bien. No puedes rogarle por mi culpa. Mientras me perdone. Puedo rogar al emperador Espada Ninxue y a mi padre que cancelen nuestro compromiso. Podría ser que su ruptura de nuestro compromiso tenga otra razón oculta. ¿Cómo puedo yo, por el bien de los afectos románticos, ignorar la gran causa de mi mentor, abandonar la Academia Arte Transparente y desatender las vidas de cientos de miles de compañeros discípulos? Ya lo he dicho antes, el hombre de Suyurou debe ser un individuo sobresaliente, un dechado de excelencia. Linentian no es digno. Entonces esta es tu última vez, viendo a tu prometido. RUR, sálvame rápido. Morir. Esta es la Academia Arte Transparente. Si puede ser retenido, no depende de ti. Estas 4 grandes emperadores espada protectores, la Academia Arte Transparente, son todos venerables espada por encima del nivel 80. Incluso si este joven tiene un talismán de energía espiritual, todavía es solo un espadachín nivel 10. Un uso tan frecuente. Su cuerpo inevitablemente sufrirá graves sacudidas y heridas, o incluso explotar. Hermano Entian, por muy buena que sea tu suerte, no seas impulsivo. No importa, entrar al pabellón del tesoro y obtener la perla luminosa azul es mi objetivo principal. Está bien, entonces te daré la cara. Y perdonaré la vida de su perro. Hermano Entian. Por favor, espera. ¿Qué es? Habiendo avanzado a los 8 mejores hoy, ¿por qué no tomamos una copa para celebrar? Está bien. Vamos. Maestro, Emperador Espada Jinlin, hemos traído a la persona aquí. ¿Dónde es esto? Estamos bebiendo aquí. Linentian, viendo al emperador espada Jinlin y al emperador espada Luyao, ¿por qué no te arrodillas y te inclinas piadosamente? Linentian, rápidamente rinde tus respetos a los 2 emperadores de la espada. Emperador Espada. Linentian, ¿es eso correcto? ¿Por qué no te acercas y nos dejas echar un vistazo? Intenta ponerte esta máscara facial. Luyao rinde sus respetos al mayor. Golden Scale rinde respetos a Senior. Mayor. Senior, ¿qué estás haciendo? Rápido, rápido, rápido. Inclínate. Saludos, mayor. Saludos, Senior. Nos conocemos. Las personas importantes suelen ser olvidadizas, Senior. En la ciudad de Ainwan fuiste a robar. Ese mayor fue a la ciudad Tianyuan a pedir algo prestado. Resultaron ser ellos. Y 2 emperadores de la espada. Te has equivocado de persona. Ustedes 2, retírense por ahora, sí. Senior, por favor, espera. No hay nadie más aquí. Seré franco contigo. Mis sectas Wankin, Salón Jueza, y el Palacio Celestial Sol y Luna tienen la intención de destruir la Academia Arte Transparente, pero el Palacio Celestial Sol y Luna, el emperador Espada Chankin murió inesperadamente, Luyao y yo. No podemos derrotar a Ninxue. Pedimos tu ayuda, Senior. Estos 2. No imaginé que fueran tan arrogantes. Reverenciados por decenas de miles. Emperador Espada Jinlin y Emperador Espada Luyao. Ser tan fácilmente derrotados. ¿Y ese anciano de cabello blanco al que lisié? Podría ser el Emperador Espada Chankin. Pero no lo maté.
Quieres destruir la Academia Arte Transparente. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mayor, no estás buscando los 6 ingredientes medicinales para la píldora de recolección de espíritu. Ya nos hemos enterado de el paradero de la bestia divina, al dragón negro de 10.000 años. Los ingredientes medicinales para refinar la píldora de reunión espiritual conciernen la vida de mi madre. Mayor, sé que no quieres revelar tu identidad. Y no quieres admitirlo. Pero mientras nos ayudes a suprimir a Ningxue, después de que tomemos el control de la Academia Arte Transparente, te ayudaremos a encontrar el dragón negro de 10.000 años. Has terminado. Este Junior ha terminado de hablar. Mayor, No. Aceptará por la píldora de recolección espiritual. pero ¿es él realmente ese mayor? No lo sé, pero también es un espadachín de nivel 10. Y tampoco tiene raíz espiritual. Solo se puede decir que son demasiado similares. Luli dijo que tiene decenas de millones de billetes espirituales encima, pero ese mayor incluso robaría una fruta del corazón Bodhi. Si realmente es ese señor, saldrá vivo del pabellón del tesoro. Si no lo es, entonces con solo unos pocos talismanes espirituales en su mano, está prácticamente muerto. Dejemos que este señor entre en los 4 primeros. Y que Yaoero y Lier se retiren de la contienda por los 4 primeros. Pero si no lo es, ¿cómo podemos derrotar a Ningxue? Hagamos una apuesta. Joven señorita. ¿Por qué estás tan caliente? Esta mirada es tan familiar. Podría ser ella. Desafortunadamente, esa noche ella llevaba un velo. De hecho, un espadachín nivel 10 sin raíz espiritual. Podría ser él. Maestro, los 4 mejores del gran torneo ya han sido traídos. Desafortunadamente, esa noche ocultó su rostro. Por un momento, me resultó difícil confirmar si era él. Maestro. Entiendo. Puedes irte primero. Lin Entian, tu viaje al pabellón del tesoro ahora depende enteramente de tu fortuna. En torneos de artes marciales anteriores, era raro ver a un rey espada joven menor de 30 años. Inesperadamente, entre los 4 primeros de hoy, no solo hay 2 reyes espada, sino también un venerable espada. Verdaderamente, la generación más joven es formidable. Emperador Espada Ningxue, me halagas. Este joven solo tuvo buena suerte. Hablando de buena suerte, el hermano Lin a mi lado podría tener aún mejor suerte. El príncipe heredero del festín demoníaco dice la verdad. Emperador Espada Ningxue. ¿Cuándo podremos entrar a la tesorería? Yo también quiero probar esto. Parece que ya estás impaciente. Este asiento te enviará ahora. Sin embargo, solo tienes el tiempo que tarda en prepararse una taza de té. Durante este periodo, toma lo que desees. Pabellón del tesoro, aquí voy. Esta es la entrada al pabellón del tesoro. Debes recordar. Este asiento solo puede mantener esto durante el tiempo que tarda una taza de té. Si pierdes el tiempo, serás tragado por la grieta del vacío, y serás convertido en polvo por la primordial ráfaga caótica. Tu propia forma será aniquilada. ¿Ve? Lin Entian. Realmente pudo haber sido ella esa noche. ¿Qué pasa? Aunque tienes un talismán de energía espiritual para protegerte, también debes recordar, no dejes que la codicia surja en tu corazón. Cuídate. ¿Por qué está tan preocupada por mí? Podría ser. Debe tener más de 100 años, ¿verdad? Muchas gracias. Hermano Lin, por fin estás aquí. Pensé que tendría que esperarte mucho tiempo. Esperarme. ¿Esperarme para hacer qué? 3 caminos, superior, medio e inferior. Esto indica 3 niveles de dificultad. 3 caminos, 4 personas. Cada uno toma un camino, pero ¿qué hay de la persona restante? Vía superior, media, inferior o superior, inferior. Ya sea para los fuertes o para los débiles, la vía media es la más fiable. Elijamos basándonos en nuestros reinos de cultivo. Hermano, no puedo discernir tu reino de cultivación. Sería conveniente revelarlo. Rey espada de nivel 59. Hermano An, ¿de qué reino sagrado eres? A los héroes nunca se les ha cuestionado sobre sus orígenes.
Atuendo extraño. Aunque ella es solo una reina de la espada, su espada espiritual natal es muy peculiar. Su diseño es bastante único, pero aún así resulta agradable a la vista. Aunque este joven es un rey espada de nivel 57. Ligeramente superior a Lin Entian. Deseo tomar el camino inferior. Pido su comprensión. Simplemente estoy aquí para experimentar la vida. Entonces tomaré la vía media. La perla luminosa azul ciertamente no es un objeto ordinario. ¿En qué camino estará? ¿Qué tal si tú tomas el camino superior? Junto con el hermano Lin, para cuidarse mutuamente. Yo iré por el camino inferior. No es una buena distribución, entonces. ¿Alguien tiene alguna objeción? De acuerdo, entonces iré primero por el camino superior. Un digno venerable de la espada ha venido aquí. Debo ir tras el mejor objeto. Camino inferior. Perla luminosa azul. Este venerable finalmente la ha encontrado. Hermano Lin, ¿por qué no te quedas en el camino superior correctamente? Porque compites conmigo por el camino inferior. Podría ser por la perla luminosa azul. Tú, príncipe heredero del banquete demoníaco, entrando a este pabellón del tesoro en el reino de Venerable de la espada. Lo que buscas no es un objeto ordinario, ¿verdad? Este camino superior y camino inferior no son tan simples como su significado literal. Supongo que es más como la diferencia entre un lote excelente y un lote terrible. Este lote excelente significa vientos en calma y olas tranquilas trayendo gran fortuna. Entonces este lote terrible significa, cuanto más grandes las olas, más valioso el pez. Realmente te subestimé. Dado que ese es el caso, haz tu movimiento. The film was translated and Parece que has narrated ocultado by tu fuerza. NVIDIA. Tú también no. Todavía usas el talismán de ki espiritual. Hormiga. ¿Te atreves a contender con este venerable usando poder externo? Espadachín nivel 99. Me pregunto si podrás resistirlo. Originalmente pensé que serías problemático. Pero no esperaba que fueras tan problemático. De hecho, lograste herir a este venerable. En realidad, emperadores de la espada y espadachín frente a mí no son diferentes. No debería ser el príncipe heredero del banquete demoníaco, ¿verdad? Entre las 5 grandes tierras sagradas, he conocido gente de 4 de las tierras sagradas. Solo a la gente de la tierra sagrada del Nirvane no he visto. Debe ser el emperador espada del Nirvane. Emperador espada Nirvane, nivel 96. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy? Soy Lin Entian. Hermano Lin. Hermano Lin, así. Por favor, perdóname la vida. Te daré el tesoro supremo de mi salón Nirvane. La hierba Yin Yang de 9º grado. Llevas hierba Yin Yang contigo. Esta calidad realmente es hierba Yin Yang de 9º grado. Todavía tú. Hermano Lin, esta perla luminosa azul. La aceptaré con gusto. Sois vosotros dos. Me asustasteis. ¿Dónde está el príncipe heredero del banquete demoníaco? Ya debería haberse ido, ¿verdad? Que no lo atrape. ¿Pueden ustedes dos venir y echarme una mano? Esto es realmente demasiado pesado. Esto es Un Buda de barro cruzando el río, incapaz de salvarse a sí mismo. Señorita, realmente no se va. Mientras queden montañas verdes, no hay temor de que falte leña. La vida es importante. No. Este objeto es muy importante para que yo vuelva a casa. Si pierdo esta oportunidad,
No sé cuándo podré venir a este pabellón del tesoro de nuevo. Todavía no hay movimiento. Tengo que subir mi nivel a 99 o más. No atraería eso a esos ojos de nuevo. Por esta persona. Vale la pena. Alguien que se dedica a volver a casa. Debe ser alguien leal, filial, benevolente y recto. Ayúdala. Tú puedes con esto. Ve a casa. Cuando regrese de mi examen de posgrado, definitivamente volveré a buscarte. Examen de posgrado. Aunque no tienes una raíz espiritual, es bueno que tengas una gran fuerza. Toma esto para defensa personal. ¿Qué es esto? Esto se llama Yanyue. Puedes inyectarle energía espiritual. Cuanta más energía espiritual, mayor será el poder. Su poder es ilimitado. Muchas gracias. Por cierto, guapo, estás aquí por la perla luminosa azul. ¿Cómo lo supiste? El tesoro de la Academia Arce Transparente es la perla luminosa azul, y casualmente está en este pabellón del tesoro. Supongo que estás intentando refinar la píldora de recolección de espíritu, ¿verdad? Incluso sabes esto. Pero la píldora de recolección de espíritu es extremadamente difícil de refinar, porque sus ingredientes son muy difíciles de conseguir. Entre sus 6 ingredientes, el más difícil de conseguir debería ser la perla luminosa azul. Desafortunadamente, la perla luminosa azul fue arrebatada por el banquete demoníaco. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué hay de los otros ingredientes? ¿Tienes alguna pista? Además de la perla luminosa azul, la lágrima del dios principal requiere mover los cielos. Solo queda la sangre de dragón profundo de 10.000 años. ¿Tienes alguna pista? La sangre de dragón profundo de 10.000 años está oculta entre los participantes de este torneo de artes marciales, entre los espadachines participantes. ¿Quién? Hablemos de ello cuando regrese de mi examen de posgrado. Adiós. Parece que reunir energía espiritual por encima del nivel 99 justo ahora lo atrajo de nuevo. ¿Quién eres? Parece que el nivel 100 no es suficiente para derrotarte. Entonces déjame ver, ¿quién eres exactamente? Todavía quieres intentarlo, de acuerdo, simplemente te haré pedazos. Vamos, te estoy esperando. Porque, mi cuerpo, no puede soportar esta energía espiritual de nivel 999. ¿Qué es esto? Ningxue. Emperador Espada Ningxue. Lin Entian. ¿Realmente rompiste el pabellón del tesoro ya sellado? Estás herido. No es por ti. Déjame curar tus heridas. Esta es la sensación. ¿Es él? ¿Es él? ¿Realmente fuiste tú esa noche? El bosque fuera de la ciudad Tianyuan. Nosotros. No lo digas. Debí haber sabido que eras tú. Después de todo, la gente de tu academia suele dar píldoras de ki de 7º grado a la gente. Nuestra relación termina aquí. Después de todo, eres a quien le gusta roer.
Hace mucho que rompí todos los lazos con ella. Hemos tomado caminos separados. El malentendido entre ustedes dos es mi culpa. ¿Cómo puede ser tu culpa? Como director de la academia, tengo mis propias dificultades ineludibles. Como mi discípula. Ella es igual. Estas cuentas. ¿Dónde las conseguiste? ¿Te refieres a estos? Conseguí esto en el universo del vacío del pabellón del tesoro, donde tuve una gran pelea con un par de ojos grandes, y los hice llorar a gritos. Entonces una fuerte lluvia cayó del cielo, formando estas perlas. ¿Sabes de quién son estos ojos? No me importa quién sea, incluso si el propio rey del cielo se atreve a bloquearme. Aún así lo enfrentaré. Este comportamiento ignorante y arrogante. Quizás realmente tengas tales calificaciones. Esos ojos pertenecen al Señor Dios del cielo. Señor Dios del cielo. Entonces tiene tantos ojos. Es una araña. No. Estas cuentas son las legendarias lágrimas del dios principal. Lágrimas del dios principal. Eso no está bien. Las lágrimas del dios principal solo se obtienen moviendo los cielos. Quizás otros conmovieron los cielos. Pero tú lo hiciste llorar. Estás diciendo que hice llorar a los cielos. Parece que el mayor error que he cometido en esta vida fue dejar que Rower te dejara. Lágrimas del dios principal. Hierba Yin Yang. Coral de sangre. Ahora solo falta la sangre de dragón profundo de 10.000 años y la perla luminosa azul. Linentian, estás intentando refinar la píldora de recolección de espíritu. Sí, mi madre sufre de un veneno frío. Mi padre buscó un médico divino, pero no encontró cura. Creo que esta píldora de espíritu curará su enfermedad. Sin embargo, la perla luminosa azul fue robada. Imposible. La perla luminosa azul no puede ser robada. ¿Es? ¿Dónde está? Todo comienza con una leyenda de mi familia. Para ser exactos. Hace cientos de miles de años, el cielo y la tierra estaban en caos. Sobre el caos, nacieron dos grandes tesoros. Uno era la espada sagrada ilimitada, que dividió el cielo y la tierra, y la otra era la perla luminosa azul, que evolucionó el continente de los 9 cielos. Perla luminosa azul. Espada sagrada ilimitada. El dueño de la espada sagrada ilimitada era el santo de la espada ilimitada. Usó la espada sagrada ilimitada para abrir el cielo y la tierra con un solo golpe, agotando su energía espiritual, y se transformó en el mundo de los 9 cielos. Más tarde, fue emboscado por el dios de la espada del firmamento, y junto con la espada sagrada ilimitada, cayó bajo los 9 cielos. Y el dueño de la perla luminosa azul fue intercambiado por la amada de la espada sagrada ilimitada, para proteger el verdadero espíritu de la espada sagrada ilimitada, y la espada sagrada ilimitada, de caer en manos del dios de la espada del firmamento, usó la perla luminosa azul para extraer este continente de los 9 cielos. Desde entonces, el continente de los 9 cielos se separó del mundo. Por lo tanto, el cielo de hoy es el firmamento manifestándose. La perla luminosa azul se transformó en el continente de los 9 cielos. Como se supone que refinaré la píldora de recolección de espíritu ahora. No te preocupes por eso. Puedo obtener la perla luminosa azul cuando obtengas la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Traeré la perla luminosa azul para echarte una mano. Muchas gracias. ¿Yo? ¿Ya soy tu mujer? No necesitas ser tan cortés. Es así. Emperador de la espada Ningxue, mi hijo Wen Yuxuan participó en el torneo de artes marciales, y en realidad fue dañado por Su Yurou. Es adúltera inútil. No vas a dar una explicación hoy. Eres el padre de Wen Yuxuan. ¿Cómo que eres? Piérdete. Quiero hablar con el emperador de la espada Ningxue. Soy Linentian, a quien buscas. ¿Qué? Tu hijo inútil intentó matarme primero. Ya le he perdonado la vida. Sal ahora o te lisaré a ti también. Linentian, ya que Duan Tao pudo venir. Significa que vino preparado. No seas descuidado. ¿Por qué no me crees? Que tengo esta capacidad. Por supuesto que te creo.
Es solo que ahora, la Academia Arce Transparente ha caído en un peligro sin precedentes. Tú y yo aún podemos protegernos. Pero ahora que los 4 grandes protectores están aquí, ¿qué hay de los cientos de miles de discípulos de la Academia Arce Transparente? Escúchame, tuve primero. De acuerdo, te escucharé. Patriarca Duan, mataste a mis 4 grandes emperadores de la espada protectores, y ahora has invadido mis aposentos privados. De verdad, mantener la relación entre familia Duan y Academia Arce Transparente. Aliado, tu discípulo rebelde se confabuló con Lin Entian y lastimó a Miss Wanner. ¿No consideraste que éramos aliados? Hay un malentendido en este asunto. Estoy dispuesto a refinar una píldora de fundación Ki de 8º grado, para ayudar a Yuxuan a recuperar su cultivo. ¿Qué te parece? Una píldora de fundación Ki de 8º grado es, naturalmente, una medicina divina sin igual. Pero lo que quiero ahora no es eso. El patriarca Duan realmente tiene un gran espíritu. Tú solo mataste a los de la Academia Arce Transparente. 4 grandes emperadores, espada protectores. Emperador Espada Luyao, Emperador Espada Jinlin. Ustedes dos han dudado en actuar. Así que solo este anciano ha dado el primer paso. Parece que el cultivo del patriarca Wen recientemente ha avanzado bastante, ¿no es así? Piensas demasiado bien de este anciano. Este anciano sigue siendo un venerable espada de nivel 89. A solo un paso de ser un emperador espada de 90º nivel. Sin embargo, a veces, el dinero también es una forma de poder. Parece, en lo que el patriarca Duan confía, es ese talismán espiritual con el 90% de su poder. Dado que ese es el caso, este venerable y el emperador espada Jinlin, aceptamos tus términos. Después de aniquilar la Academia Arce Transparente, reconoceremos a la familia Duan como uno de los reinos sagrados. Todos los recursos de la Academia Arce Transparente se dividirán por igual. ¿Qué te parece? Excelente. Es un trato. Así que han estado conspirando en secreto todo este tiempo. Parece que la presión está sobre nosotros. Emperador espada Nixue. Puede que esté celebrando demasiado pronto, ¿no es así? Maestro, ha salido. Emperador espada Jinlin. Emperador espada Luyao. Este chico es simplemente un espadachín de nivel 10, un pedazo de basura. ¿Por qué le tienen tanto miedo? También es bueno tener a alguien en quien confiar. Les aconsejo que se queden arrodillados. Si no se arrodillan, estarán tendidos en un momento. Todavía tengo 7 talismanes espirituales conmigo. Tú todavía tienes 4 contigo. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo? Cierto, Jinlin, todavía tenemos 4 talismanes espirituales con nosotros. ¿De qué tenemos miedo? Además, si realmente es un maestro, todavía no lo sabemos. Eres estúpido. El nivel de cultivo del mayor en la ciudad de Yangyuan. ¿No sabes cuál es? ¿Te atreves a apostar? Lin Entian, no actúes precipitadamente. Rower, No te muevas. Ten cuidado, te derrotaré de un solo tajo. Mata a su Yurou. Maestro, no se preocupe por mí. ¿qué? No hables. Lin Entian, su Yurou está en mis manos. ¿No quieres que viva? Luli, no necesitas usarme para amenazar a Lin Entian. Es inútil. Su Yurou, sé que todavía lo amas. Mientras quieras que Lin Entian entregue todos sus talismanes espirituales, te dejaré ir. ¡Qué ridículo! ¿Crees que amenazarme con su Yurou funcionará? Yo también soy una mujer. Puedo ver los pensamientos de su Yurou. Entonces no entiendes lo que pasó entre nosotros hace 3 años. Su Yurou era solo un miembro sin favoritismo de la familia Su en la ciudad Yangyuan, la hija de una concubina sin raíz espiritual, y aunque yo no podía cultivar, poseía una raíz espiritual de 7º grado. Yo mismo me arranqué mi raíz espiritual y se la di a ella. Ella hizo un pacto de 3 años conmigo, diciendo que se casaría conmigo después de 3 años. Sin embargo, 3 años después, ella se elevó con mi raíz espiritual, convirtiéndose en una discípula destacada de la Academia Arce Transparente. Sin embargo, ella me traicionó, la promesa que había esperado durante 3 años. Como resultado, mi madre fue expulsada de la familia Lin. Y todavía está gravemente enferma en cama. Entre tú y Rower, la culpa no es suya. La culpa es mía. Incluso tú estás de su lado. El compromiso de Rower con Duan Yuxuan fue decidido por mí. Rower simplemente no deseaba desafiar mis órdenes. No tiene sentido decir todo esto ahora. Espera un momento. Mayor. Este joven tiene unas palabras que decir. Mayor.
Esta es una batalla entre nuestro dominio sagrado. Por favor, mayor, no intervenga. Si el mayor no interviene, podemos soltar. Suyurou es para usted. ¿Crees que la vida o muerte de Suyurou todavía me concierne? ¿Está bien? Linentian no necesita intervenir. Si puedo derrotarlos a los tres. ¿Qué tal si liberas a mi amado discípulo? De acuerdo, aceptamos. ¿Pero cómo quieres luchar? Por supuesto, vengan los tres a por mí juntos. Emperador Espada Nixue, sé que tu cultivo es más profundo que el nuestro. Pero quieres luchar 1 contra 3. Quizás eres demasiado confiado. Actualmente, la fuerza de nosotros tres también está infinitamente cerca del Emperador Espada nivel 99. ¿Estás seguro de que quieres que los tres vayamos contra ti juntos? ¿Más charla es inútil? Guantao. Fusión. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Qué está pasando? Emperador Espada Nixue es un emperador espada de nivel 95. Energía espiritual. No esperaba que fuera tan vasta. Nivel 95. Puede que me hayas juzgado mal. Usaste talismanes de energía espiritual para apenas acercarte al nivel 99. En cuanto a mí, ya soy un verdadero nivel 99. Emperador Espada, nivel 99. Imposible. Hace un mes. Ella todavía era nivel 95. En solo un mes. ¿Cómo pudo haber avanzado al nivel 99? 2 emperadores espada. ¿Qué deberíamos hacer? Originalmente pensamos que Linentian ya era bastante problemático. No esperaba que ella también fuera de nivel 99. Esta vez para nosotros. La marea se ha vuelto en nuestra contra. Déjanos ir. De lo contrario, mataré directamente a Suyurou. Espera. Maestro, mientras las montañas verdes permanezcan, siempre habrá leña para quemar. Solo contaré hasta 3. Después de 3 cuentas, Suyurou ciertamente no sobrevivirá. 3. 2. Vete. Lier, maestro, ve tú primero, no te preocupes por mí. Mi buen discípulo, tu maestro te dirá un secreto para salvar tu vida. Concierne a la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Ve tú primero, yo me quedaré. Genial. Otro fenómeno celestial ha aparecido. ¿Qué ha surgido otro experto poderoso? De nuevo. No es nada. Si Linentian causó el fenómeno celestial la última vez, entonces, ¿quién es esta vez? Actualmente en el continente de los 9 cielos, los pocos en la cima no son nada especial, pero este poderoso experto que causó el fenómeno celestial, ¿podrían acaso competir conmigo? Luli. Tienes lo que Linentian necesita en tu mano. Ya no necesitas tomar a Rower como rehén. El maestro me trata como a su propio hijo. Le ayudé a escapar. Fue simplemente para pagar su bondad. Por lo tanto, lo siento. Como rehén. No te preocupes, no huiré. Creo que el emperador Espada Ningxue no es una persona despreciable. Naturalmente, no haré ningún movimiento, pero Linentian. Solo él. No depende solo de las piedras espirituales y talismanes de ki espiritual. Mis interacciones contigo antes fueron simplemente un error de juicio de mi maestro, confundiéndote con un experto que causó fenómenos celestiales. Ahora que los fenómenos celestiales reaparecen, es suficiente para probar que tú no eres. Talismán de ki espiritual. ¿Estás hablando de esto? No usaste el talismán de ki espiritual que te di. Entonces, ¿cuál es la situación con tu cultivo? No usó el talismán de ki espiritual que él dio. Podría ser que todos los talismanes de ki espiritual usados son tuyos. No es más que un simple talismán de ki espiritual. Te lo regalo.
Talismán de ki espiritual de nivel 99, empuñando el 90% de su poder total. Podría ser que el talismán en el Salón del Tesoro Espiritual es tuyo. Por supuesto. Por eso recibí el título del acaudalado. ¿Cómo podría ser eso? No eres más que un espadachín de nivel 10. Lin Entian, sin una raíz espiritual. Podría ser que has ocultado tu cultivo. Naturalmente, tuve que ocultarlo. Si no lo hubiera hecho, una vez que hubiera sabido la verdad, seguramente te habrías desesperado del camino de cultivación. Desesperación. Podría ser que eres un dios de espada de nivel 100. Esto es verdaderamente increíble. No esperaba que pudieras refinar fácilmente tantos talismanes de ki espiritual. Y son de nivel 99. Talismanes de ki espiritual con 90% de poder. Eres verdaderamente el cultivador de espada más extraño que he visto. Así que nunca fuiste un inútil. Pero un experto poderoso oculto. Es solo que te escondiste demasiado profundamente. No es que me ocultara profundamente, es que fuiste engañado por falsas apariencias. Además, no quiero enredarme contigo. No somos personas del mismo mundo. Yo, Swear. ¿Cuál es el plan ahora? Swear. Él llama al maestro Swear. Yo, Maestra. Tu discípulo se despide. esto. Tú eres. De acuerdo, entonces me iré. Espera. Tomaste mi talismán de ki espiritual y te fuiste así sin más. Entonces le daré. Un talismán de ki espiritual, 1.000.000 de piedras espirituales, para comprarte información sobre la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Entonces, ¿cómo puedo garantizar mi seguridad? Swear, una vasta academia arte transparente. Más mis decenas de millones en activos. Eventualmente descubrirán la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Este cristal puede dentro de un radio de un li detectar su aura. Un radio de un li. No es eso como buscar una aguja en un pajar. No me estás mintiendo, ¿verdad? Cada palabra es verdad. Absolutamente ninguna falsedad. Está bien, te dejaré ir. Eso es imposible ahora. De ahora en adelante te quedarás a mi lado, hasta que se encuentre la sangre de dragón profundo. Por cierto, Entian, ustedes 4 finalistas entraron al pabellón del tesoro. ¿Por qué salieron uno tras otro? Changsen y tú. Y esa anciana Uni. Debe ser de otro mundo. Parece que el pabellón del tesoro es una grieta espacio-temporal, conectando a otros lugares. ¿Qué hay del príncipe heredero del banquete demoníaco? Este príncipe heredero del banquete demoníaco, en realidad es el emperador de la espada Nirvane. Vino a la tesorería, y de una almeja. Tomó una perla y se escapó. Una almeja. Mierda. Parece ser una píldora prohibida. Si se destruye, dañaría la energía espiritual de todo el camino de los 9 cielos. Por eso mi ancestro la selló dentro de una almeja, y la colocó en las ruinas espaciotemporales del pabellón del tesoro. Lógicamente hablando, debería haber estado en el camino menos valioso. Entonces, como el emperador de la espada Nirvana, la eligió. Probablemente pensó que era una perla luminosa azul. Simplemente la agarró y corrió. Por cierto, ¿cuál es el efecto de esta píldora prohibida? Parece que puede apoderarse del cuerpo de otro. He vuelto. Ancia Oni. Como saliste del estómago de Ningxue y te escapaste. ¿Esto? ¿Qué es esa cosa? Esto es un teléfono móvil. ¿Qué es un teléfono celular? Ni siquiera sabes lo que es un teléfono móvil. Debe ser un paleto. Está bien, está bien, está bien, Entian. Tu máxima prioridad ahora es, necesitamos encontrar la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Solo obteniendo la sangre de dragón profundo de 10.000 años. ¿Tienes una pista? Por supuesto. Obtuve esta pista a cambio de un talismán. De verdad solo falta la sangre de dragón profundo de 10.000 años ahora. Emperador Espada, Ningxue. Reportando al emperador de la espada Ningxue, hermana mayor Su, se dirigió hacia la ciudad Tianyuan. Rower regresó a la ciudad de Tianyuan. Ese es su hogar. No hay nada gravemente mal, ¿verdad? Emperador Espada, Ningxue. La ciudad Tianyuan está actualmente bajo asedio de 100.000 espadachines del Palacio Celestial, Sol y Luna. Secta Xuan King, Salón Fuesa, Salón Nirvana. Los millones de espadachines de la familia Duan también están convergiendo en la ciudad Tianyuan. Actualmente, dentro de la jurisdicción de la Academia Arte Transparente, la gente común de las 9 provincias se enfrenta a un desastre catastrófico. Una simple ciudad Tianyuan, en realidad, atrajo el asedio de los 4 grandes reinos sagrados. El asunto se debe a Emperador Espada Chang King haber sido asesinado por un pequeño guardia de la mansión del señor de la ciudad, causado por el emperador de la espada Chang King está muerto, y asesinado por un pequeño guardia. Ese viejo podrido es verdaderamente malvado. Él te drogó en ese momento.
Yo solo le lisié la raíz espiritual. Le eligió la raíz espiritual, entonces está prácticamente lisiado. En ese caso, no es sorprendente, es solo que su destino es bastante lamentable. Yaval y mi madre está en la ciudad Tianyuan. Iré a salvarla. Este asunto surgió por salvarme. Además, la ciudad Tianyuan está bajo la jurisdicción de la Academia Arce Transparente. No me quedaré de brazos cruzados. Ve, reúne a 100.000 discípulos de élite de la Academia Arce Transparente y ven conmigo a la ciudad Tianyuan para rescatar a la madre Lin y a Rowena. Perra, y elegido. ¿Dónde está la tía? Mi madre debe haber sido secuestrada. En esta ciudad Tianyuan. ¿Con quién has tenido rencor? Creo que sé quién es. Todos ustedes quédense aquí y vigilen. Volveré enseguida. Lin Ninfigüe, Linfen. Salgan de aquí. Lin Entian. Finalmente viniste a mi puerta tú mismo. Este jefe de familia te ha estado esperando durante mucho tiempo. Guardias, traigan a esa zorra Qin Yuqian. Y a esa cosa de Lin Yunlong aquí arriba. Xiaotian, Madre, date prisa y vete, no te preocupes por mí. Lin Entian, ¿qué haces volviendo? abuelo. Lin Entian, te aconsejo que te quites la vida rápidamente. No esperes a que yo actúe. Viejo perro, también te aconsejaré una vez. Libéralos inmediatamente. Quizás pueda dejarte morir, sin verte tan feo. Parece que más palabras son inútiles. Lin Entian, hoy haré que tu rama principal pierda completamente toda descendencia. Sigue siendo esa basura, de Lin Entian. Derrotó al jefe de familia en un solo movimiento. ¡Qué aterrador! Xiaotian. Eres mi Xiaotian. Madre. ¿Cómo pudiste olvidar a tu propio hijo? Realmente eres mi Xiaotian. ¿En qué reino de cultivación estás? No puedo verlo en absoluto. Abuelo. Te lo dije hace mucho tiempo. Ahora, los hechos demuestran que estabas equivocado. Me equivoqué antes. El abuelo está viejo y confuso. Ahora ya no tengo la fuerza para liderar a la familia Lin. De ahora en adelante, tú serás el jefe de la familia Lin. Yo, Lin Entian, no me gusta volver a las viejas costumbres. Déjame encargarme primero de este viejo perro. Xiaotian. Xiaotian, reglas de la familia Lin. No debes dañar a los miembros del clan. Abuelo, lo has olvidado. Ya no soy miembro de la familia Lin. Lin Entian es el segundo tío. Tuviste ojos pero no reconociste un verdadero dragón. Miraste a la gente con tus ojos de perro. Perdóname. A tus ojos. No era yo solo un bueno para nada, sin raíz espiritual. Ahora, incluso un emperador espada como Chang King, puedo lisiarlo con solo decirlo. Y mucho menos a un viejo perro como tú. Xiaotian, así que el emperador espada Chang King murió por tu mano. Simplemente lisié su raíz espiritual. Así que así es. Primero lo lisiaste, y luego el pequeño guardia de la mansión del señor de la ciudad. Solo entonces lo remató. Lin Entian. No. Señor Lin Entian, perdóname. Solo déjame ir como un pedo. Tu hijo Linfei intentó matarme varias veces. Por nuestro parentesco, le perdoné la vida. Sin embargo, te atreviste a tocar a mi madre. Entian. Segundo tío sabe que se equivocó, perdone mi vida. Muere, viejo perro. Madre. Escape de espada. Es una habilidad única que solo los emperadores espada pueden cultivar. Un experto tan poderoso. ¿Por qué has venido a la familia Lin? Madre, abuelo. Estos dos son de nuestra gente. Esta es Ancia Uni. Hola, tío y tía. Soy la pequeña seguidora de Lin Entian. Solo llámame Xiaoni. Esta chica es bastante interesante. ¿Y esta? ¿Por qué se ve un poco familiar? Madre, esta es su... también conocida como Emperatriz Espada Ningxue. Y ella será tu futura nuera. Emperatriz de la espada, Ningxue. Emperatriz de la espada Ningxue. Podría ser de la Academia Arte Transparente. Emperador de la espada Ningxue. Ese chico Lin Entian hasta consiguió un emperador de la espada. No me equivoco, ¿verdad? Saludos, de Ningxue.
Abuelo, guía. Absolutamente no. Antes, cuando adorábamos a los emperadores de la espada, siempre era a través de retratos y estatuas. Hoy finalmente podemos ver a la persona real. Sí, es simplemente como un sueño. La emperatriz de la espada Ningxue es aún más hermosa que en los retratos. Verdaderamente digna de ser la belleza número 1 del continente de los 9 cielos. Mocoso audaz. Incluso te atreviste a hacer un movimiento contra una emperatriz de la espada. Madre, ahora en el continente de los 9 cielos, también tengo cierta reputación. Tarde o temprano, haré que mi nombre sacuda todo el continente de los 9 cielos. Ser emparejado con una emperatriz espada como esposa, eso sigue siendo más que suficiente. Mira lo complacido que estás contigo mismo. Pero si tu padre supiera que ahora tienes éxito, incluso en su ataúd, se reiría a carcajadas. Madre. Píldora de recolección de espíritu. Ahora, todo lo que queda es la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Si es posible, deberías viajar por el continente, la tía y la ciudad Tianyuan. Déjamelos a mí para protegerlos. He suprimido temporalmente la enfermedad de mi madre. Sin embargo, encontrar este dragón profundo de 10.000 años definitivamente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Además, la fuerza de la ciudad Tianyuan y los varios grandes reinos sagrados difieren enormemente. Este es el lugar donde nací y crecí. No puedo permitir que la gente de aquí sea masacrada. No puedo permitir que los discípulos de Academia Arte Transparente caigan en peligro. Entian, realmente no te juzgué mal. No te preocupes, siempre estaré a tu lado. ¿Cuáles son tus planes ahora? Si tengo una idea. ¿Qué puede resolver el problema de las defensas insuficientes de la ciudad Tianyuan? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Es solo que el dinero quizás no sea suficiente. ¿Dinero qué es el dinero? Son los tickets espirituales de tu mundo. ¿Qué es esto? Esto es una tableta. Quiero cambiar moneda. ¿Qué es la moneda? En nuestro plano, la moneda es el dólar estadounidense utilizado para intercambiar cosas. En tu continente de los 9 cielos, son los tickets espirituales utilizados para intercambiar cosas. Es solo que en nuestro plano, los tickets espirituales no pueden usarse directamente. Necesitan ser cambiados en una oficina de cambio de planos. Para convertir ambos. Maldita sea, tienes 18 millones de tickets espirituales. Se pueden cambiar por 300.000 millones de USD. Parece que tu continente de los 9 cielos, el talismán sigue siendo muy bueno. ¿Qué entonces? ¿Ven conmigo? Espera, amigo mío, no te apresures. Espera a que yo me encargue. Compremos algunas muestras para ver. Este es el M416. Nombre completo, rifle automático M416. Utiliza un principio automático operado por gas, con un cerrojo rotatorio. Puede disparar en tiros únicos o ráfagas. Su poder es inmenso. Amigo mío, ¿cómo es el poder de este cargador? Estos pequeños proyectiles pueden causar daño fatal a aquellos por debajo del nivel 30 y golpear eficazmente a aquellos en el nivel 40. Además, su velocidad de bala es extremadamente rápida. Creo que el daño es considerable. Los 4 grandes reinos sagrados, más la familia Duan, aunque tienen varios millones de practicantes de espada, la mayoría de ellos están por debajo del nivel 30. Si hay suficientes de estas cosas, también sería una fuerza a no subestimar. ¿Cuántos de estos hay? Amigo mío, solo soy un de bajo nivel, trascendente de experiencia, con mi autoridad. Puedo conseguir como máximo 20.000 unidades y 5 millones de cartuchos de munición. Eso es suficiente. ¿Hay algo más? Además, esto es un RPG, nombre completo lanzagranadas propulsado por cohete. Su poder parece aún mayor. Equivale al golpe máximo de un rey espada nivel 50. ¿Cuántos de estos hay? Puedo conseguir 200 unidades y 5.000 cartuchos de munición. Estos, más esa cosa lanzallamas, deberían ser suficientes para defender la ciudad Tianyuan. Claro, hay armas que puedan apuntar a venerables espada y emperadores espada. Para los venerables de la espada, puedo cruzar planos remotamente.
y solicitar 2 rondas de apoyo de fuego. Eso no debería ser un problema. Pero para las emperatrices de la espada, eso es un poco difícil. Las emperatrices de la espada al menos requerirían misiles. Estas cosas están en mi mundo, bajo estricto control. Entonces, ¿cuántos boletos espirituales cuestan estos? ¿Cuántos boletos espirituales nos quedan? Todas estas cosas combinadas costarían menos de 1.000 millones de USD. Pero cuando crucé, también necesito obtener algo de ganancia para mí, ¿verdad? Si solicito 2 rondas de apoyo de fuego remoto, requerirá muchos USD. Ya queda muy poco. Te he dado todo lo demás. Arréglenlo. De acuerdo, iré a arreglarlo de inmediato. Xiao Tian, varias familias importantes en la ciudad Tianwen están todas dispuestas a unirse y obedecer el mando de nuestra familia Lin. Sin embargo, la familia Su, ¿Qué hay de ellos? Su Yuroo, ella no está dispuesta. esa chica, fue capturada por Lin Fen y Wen Juxuan. Escuché que se casarán pronto. Ahora la familia Su es un caos disperso, como dragones sin líder. No, Rower no puede casarse con Duan Yuxuan. Debo ir a salvarla. Suer, ella ya tiene un compromiso matrimonial con Wen Yuxuan, y su matrimonio es también lo que ella esperaba. Linentian, realmente malinterpretaste a Rower. Sus sentimientos por ti nunca han cambiado. Es solo que como mi discípula, ella carga con la responsabilidad de la vida. Cientos de miles de discípulos de la Academia Arce Transparente. Fui yo quien la hizo dejarte y casarse con Duan Yuxuan. Esto no es que ella rompa la promesa de 3 años, o que me haga sufrir en la cordillera de la tumba de la espada, o causando nuestra expulsión de la familia Lin, lo que llevó a que la condición de mi madre empeorara. Linentian, ¿realmente deseas perderla? Abuelo, instruye a las otras familias, para que sigan a Ansia Oni y practiquen diligentemente. Está bien. Linentian, Hoy te haré sentir bien. ¿Quién es? Linentian. Linentian. Por favor, perdóname. Yo nunca más me atreveré a tocar a tu mujer de nuevo. Linentian, yo me arrodillaré ante ti. Te dejaré ser mi padrino. Padrino, por favor, perdóname. La basura inútil no merece vivir. Linentian. ¿Por qué vienes solo ahora? Casi me entrego a esa bestia Duen Yuxuan. No estoy aquí para salvarte. He hecho tanto por ti. Todavía no me perdonas. Estábamos destinados a encontrarnos, no a estar juntos. Suer y yo ya somos marido y mujer, salvo en el nombre. Ustedes dos ya. Esto es lo último. Puedo hacerle a ti. Una gran guerra es inminente. La situación general tiene prioridad. Defendamos juntos a los enemigos extranjeros. Pero, una persona ha llegado de su lado. Una figura muy formidable. Que se hace llamar el dios espada del firmamento. Capturó a la maestra. Y quiere sacar al portador de la espada sagrada ilimitada. Si va solo. Me temo que no será su rival. Dios espada del firmamento. No. Suer dijo, el continente de los 9 cielos y el mundo de los 9 yuanes están separados. Él no podría venir. Joven maestro, ¿cómo fue su disfrute? No dijo que iba a entregar a su Yurou a los hermanos, para que se turnaran para disfrutarla. ¡Qué chica tan afortunada! Hermanos, adivinen a quién vi. Linentian. En realidad te atreves a buscar la muerte viniendo al territorio de la mansión Duen. Hermano Linfen, es este del que hablaste. Esa persona de tu familia que se arrancó la raíz espiritual. Ese inútil que se la dio a su Yurou y actúa como un perrito faldero. Su nombre es Linentian, ¿verdad? Han hecho reír a todos ustedes, hermanos. Sin embargo, ya ha sido expulsado de nuestra mansión Lin. Ahora es solo un perrito callejero vagando por ahí. Probablemente tenga hambre ahora. Y vino a la mansión Duen buscando comida. No es así. Así que es solo un perrito callejero. Arrodíllate rápido. Arrastrate hasta aquí, lame mi pie, para limpiármelo. Acabo de pisar mierda de perro. Fuiste tú quien la cagó, niño. Límpiatela tú mismo rápido. Basura. La mujer por la que te arrastraste está a punto de convertirse en nuestro juguete. Tú solo podrás mirar desde un lado después. ¿De acuerdo? Esta basura no puede condensar. Una espada espiritual natal sacó una placa de hierro tan gruesa y grande, pensando que mientras más grande el accesorio, más intimidante. Has terminado de hablar.
Hecho. Te gusta decir tonterías. Aunque una vez fue mi mujer. No es alguien a quien puedas insultar. Muere. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Lin Entian, estás usando un talismán de ki espiritual otra vez. Ya que estás a punto de morir, te contaré un secreto. ¿Qué secreto? En realidad tengo 99.999 niveles. 99.999. ¿Cómo es posible? Excepto por uno cuyo reino de cultivación. No sé qué tipo es. Además del dios de la espada del firmamento. En el continente de los 9 cielos, aunque existe la leyenda de un dios de la espada de nivel 100. Pero todos saben que el nivel 99 ya es el límite que nosotros, los espadachines, perseguimos durante toda nuestra vida. Nivel 999.999. Estás mintiendo. Mintiéndote. ¿Qué eres? Bien, ya que conoces mi secreto. Baja y únete a tu padre. Mataste a mi padre. No. Ni siquiera pienses en jugar a juegos mentales. No soy un niño de 3 años. Ahora poseo una raíz espiritual de 6º grado. Un rey de la espada de nivel 49. Lin Entian. Prepárate para enfrentar la ira de un rey de la espada. Lin Entian, date prisa, ve a salvar a la maestra. Iré a rescatar a Suer. Sin embargo, ahora mismo, la ciudad Tianyuan y la Academia Arte Transparente, 100.000 discípulos, están divididos y rodeados. Necesito ir y levantar el asedio. Entonces tienes una estrategia para derrotar al enemigo. El dios espada del firmamento que invitaron esta vez capturó a la maestra en un solo movimiento. ¿Tienes confianza? Confianza. El dios espada del firmamento y el venerable espada Wuji son figuras ordinarias. El dios de la espada del firmamento es el maestro de más allá de los 9 cielos. El venerable de la espada Wuji nos abrió este mundo. ¿Crees que tengo confianza? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero necesitamos encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada. Entonces, ¿cómo podemos encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada y rescatar al maestro? Incluso si no puedo encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada, aún iré a rescatar a Suer. Hermano, todo el equipo está listo. Después del entrenamiento, 20.000 personas ahora pueden usar hábilmente M41-6 y RPGS. Xiao Tian. Ya han empezado a atacar la ciudad Tianyuan. Joven maestro Lin, no solo estamos tirando huevos a una roca. La ciudad Tianyuan está acabada. Entregemos al guardia que quitó la vida. El emperador Espada Changqing ha partido. Sí, joven maestro Lin. Pueden ser fiables las cosas de esta joven. 20.000 contra 3 millones la ventaja. La ventaja sigue de nuestro lado, por supuesto. Joven maestro Lin. No está bromeando. 2.000 contra 3 millones. ¿Cómo podría la ventaja estar de nuestro lado? ¿Qué? 2.000 personas contra 3 millones. No importa, iré primero al campo de batalla a luchar. Si podemos aguantar un momento, entonces eso es un momento. Ahora no es el momento para que vayas. Espera a que el campo de batalla esté despejado antes de ir. Lin Entian, admito que eres un prodigio. Pero 2.000 personas contra 3 millones. No tienes absolutamente ninguna posibilidad de ganar y despejar el campo de batalla. Eres verdaderamente confiado. Entonces esperemos y veamos. En cualquier caso, este guardia no puede ser asesinado. También debe ser elogiado. Dale 10.000 piedras espirituales. Conviértelo en un héroe de la ciudad Tianyuan. Envíalo. Me gustaría ver quién se atreve a decir en el futuro: un espadachín de bajo nivel no puede matar al emperador de la espada. Bien. Todos, síganme al muro de la ciudad. La ciudad Tianyuan en realidad cayó por mi mano. Verdaderamente avergüenzo a mis ancestros. Solo mira. No les queda nadie. Deitán. Esto, ¿qué demonios son estas cosas monstruosas? Su poder es en realidad tan inmenso. ¿Qué son esas cosas en sus manos? ¿Cómo es esto posible? La ciudad Tianyuan está salvada. Rápido, hermanos, a la carga. Maestro. ¿Esto qué es esto? Preparen para comenzar la segunda ronda de ataque. Venerables de la espada y reyes de la espada, descarguen al frente. Deben ayudar al viejo venerable. Encuentra para mí al dueño de
Espada sagrada ilimitada. Ustedes dos, adelante. Está bien. Linentian, ¿lo viste eso? Estamos a punto de recuperar la iniciativa. ¿Perdiste? Xiaoni, hagamos una ola de eso que llamas cobertura de fuego. Plano del continente de los 9 cielos, sur de la ciudad Tianyuan, dentro de un radio de 50 kilómetros, llamando a la brigada combinada pesada, todos los lanzacohetes. Una ronda de cobertura de fuego. ¿Qué es esta cosa ahora? Ya valí. Están aquí. Xiaotian, podemos empezar a cosechar ahora. Jinlin Luyao, se han derrumbado por completo en el frente. 20.000 personas contra 3 millones. Realmente ganaron milagrosamente. Joven maestro Lin, de ahora en adelante. El señor de la ciudad Yangyuan. Deberías ser tú. Eres verdaderamente grande. Te admiro. Como un río caudaloso. Fluyendo sin cesar. Sí, joven maestro Lin, fuiste tú quien rompió la regla de los espadachines de bajo nivel. No pueden derrotar a los espadachines de alto nivel. La pequeña ciudad Yangyuan se ha hecho famosa en los 9 cielos. Sí, joven maestro Lin, debería ser el señor de la ciudad. Todos estamos de acuerdo. Sé tú el señor de la ciudad. Todos, mi ambición no está aquí. El señor de la ciudad debería seguir siendo el viejo señor de la ciudad. A continuación, despejaremos el campo de batalla y reuniremos todos los botines de guerra en un solo lugar. Estableceremos una secta Tianyuan. Muchos años después, la secta Tianyuan definitivamente se convertirá en una gran tierra sagrada. B. Despejen el campo de batalla. Eliminen a los enemigos restantes. Lo siento, todavía necesito transformarme en un dragón. No puedo morir. El dragón negro de 10.000 años ha aparecido. Así que eras tú. Realmente eres tú. Changsen. Eres tú. Linentian, piérdete. Ten cuidado o te daré una paliza. Pegarme. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí para pedirte unas gotas de sangre de dragón negro de 10.000 años. ¿Cómo supiste? Que soy el dragón negro de 10.000 años. Viejo Locha, te has escondido bastante bien. Te dejaré ir esta vez. La próxima vez que te atrape. ¿Quién sabe cuándo será eso? Mi sangre es extremadamente preciosa. Una sola gota de sangre requiere 100 años para reponerse. Si no fuera precioso, ¿por qué lo querría? Oye, lo que dices tiene mucho sentido. Pero ¿qué pasa si no la doy? Entonces tendré que tomarlo yo mismo. Sin embargo, después de que lo tome, si vives o mueres, no puedo garantizarlo. La daré, la daré. Pero tienes que guardarme el secreto. Sé que eres un ingrediente de la píldora de recolección espiritual. Por eso eres tan tímido y cauteloso. No hay necesidad de luchar. Lo haré yo mismo. Ahora que tengo esta sangre de dragón profundo de 10.000 años, mientras pueda salvar a Suer y hacer la píldora de recolección espiritual, ¿la enfermedad de madre se curará? ¿Cómo está? Son ellos. Y el emperador espada, Ningxue. Suer, ¿dónde estás? Hermano, deja de gritar. El señor Ningxue no puede oírte. ¿Por qué no hay imagen? Entonces, ¿dónde está exactamente Suer? Justo en lo profundo del denso bosque. Bien, vámonos. ¿Cómo es que el continente de los 9 cielos siempre tiene cosas tan extrañas? Pero no es tan importante. La energía espiritual es el poder más importante del continente de los 9 cielos. Viejo Venerable, entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Siguiente. Todos ustedes solo esperen a morir. Maestro. Lier, todavía estás vivo. ¿Cómo es que eres tú, chico? Porque ya no estás arrodillado. Te arrodillaste bastante obedientemente antes. Fue un error. Viejo Venerable, lo confundimos con él. Viejo venerable.
Es él, te suplantó y nos hizo hacer una gran reverencia. Viejo Venerable. Es él, es él. Él mató a mi propio hijo, yo. Solicito ir a la batalla. Espera. Chico. Ningxue. ¿Cuál es tu relación con ella? Por supuesto, ella es mi amada, este dios de la espada del firmamento. Como puede parecerse al emperador de la espada Nirvane. Entiendo, has estado tramando durante cientos de miles de años, solo para hacer que alguien consuma esta píldora prohibida, y luego poseerlo. Dices que eres su amado. Pero ella es una emperatriz de la espada de nivel 99. Y tú eres un inútil sin raíz espiritual. Ustedes dos son completamente incompatibles. Fuera de mi vista inmediatamente. Lo que esta sed está esperando es la reencarnación del viejo ilimitado, el portador de la espada sagrada ilimitada. Quien dice que no se puede cultivar sin una raíz espiritual. Por supuesto. Una raíz espiritual es el origen de cultivar energía espiritual. Yo también lo pensé antes. Sin embargo, más tarde descubrí, incluso sin una raíz espiritual, también puedo convertirme en un maestro sin igual. Eres tú. Viejo Venerable. Él es solo un inútil. ¿Cómo es que tú también tienes miedo? Te suplantó varias veces. En el universo del vacío, tú eres el que sostiene el gran abanico de hierro. Así que resulta, tú eres el del mundo del vacío. Ese llamado cielo. Los ojos que me espiaron antes, también eras tú. No es de extrañar que la persona que este Venerable vigilaba sea el portador de tu espada sagrada ilimitada. Si no fueras el portador de la espada sagrada ilimitada, ¿por qué estás en el nivel 999? ¿Qué? En realidad tiene el nivel 999. Entonces, eso significa. El que conocí antes en la ciudad Tianyuan. Ese también era él. Este nivel 999. Yo solo estoy en el nivel 89. Todavía me faltan 910 niveles. Olvídalo. Si yo, Wen Yuxuan, muero, que así sea. Solo finjan que yo, su padre, nunca lo di a luz. Lin Entian. Tienes el nivel 999. Así que resulta que él y yo no somos del mismo mundo en absoluto. Nivel 999. Nivel 999. Esto es demasiado aterrador. Estos son los boletos espirituales que sobraron de antes. The film was Después de convertirlos a translated dólares and estadounidenses, narrated by era M simplemente Media. demasiado tentador. No pude resistirme. Aquí, para ti. Nivel 999. Me subestimas demasiado. Quizás tienes el nivel 999 y medio. 999 niveles y medio. Ese es tu límite. Podría ser que ya has superado el nivel 1000. Nivel 1000. Fue suficiente para hacerlo jadear de alarma. Parece que este supuesto cielo no es nada especial después de todo. Viejo del firmamento. Libera a Aswear inmediatamente. De lo contrario, esta vez no será tan simple como hacerte llorar de una paliza. Tan simple como eso. Dejarla ir. Este Venerable se convertirá en el cielo del mundo de los 9 yuan y el continente de los 9 cielos. Esta vez me aseguraré de que mueras por completo. Espera. Dos viejos venerables. Cuando ustedes, inmortales, luchan, nosotros, los Hunyors, no nos involucraremos, ¿de acuerdo? Nos retiraremos primero. Dos viejos venerables. Nos retiraremos primero. Espera, matriz de espadas del firmamento. Requiere varios espíritus de la matriz. Espíritus de formación. Significa usar el propio cuerpo como guía, como sacrificio, para proporcionar energía a la matriz de espadas. Viejo Venerable, no estarás intentando sacrificarnos, ¿verdad? Este Venerable necesita mencionar a alguien más. ¡Corran! Chico, la matriz de espadas del firmamento no puede más, ¿verdad? Esto es solo el principio. Maldita sea, como está aumentando este nivel. La energía espiritual se está volviendo más fuerte. Nivel 9999. ¿Es eso suficiente para destruirte? 9999 niveles. ¿Cómo puede ser eso? Viejo del firmamento. No debiste haber venido a este continente de los 9 cielos. Muere. Chico, esta formación fue creada para ti. Esta formación está integrada con los 9 cielos. Mientras los 9 cielos no perezcan, mi cuerpo no morirá. Mientras esta formación no perezca, este Venerable es eterno. Operen a velocidad extrema. Matriz de espadas del firmamento. Swear. Lin Entian. ¿Sabes?
¿Cuál es el verdadero efecto de la píldora de recolección espiritual? Cura todas las enfermedades. Devuelve la vida a los muertos. La píldora de recolección espiritual puede limpiar la raíz espiritual. Elevar la raíz espiritual de un mortal a una raíz espiritual de 10º grado. Es una lástima. Actualmente no tienes raíz espiritual. Por eso no puedes soportar la poderosa energía espiritual dentro de tu cuerpo. Lin Entian, ¿mi raíz espiritual me la diste tú? Ahora, te la devuelvo. Rower, Rower, has perdido tu raíz espiritual. Tu cultivo se ha ido por completo. Morirás en esta formación de espadas. Lin Entian, no te debo nada ahora. Todavía te gustaré. Lo haré. Con esas palabras tuyas. No tengo más remordimientos. Debes salvar a la maestra. Trátala bien. Yo. hermano, he abierto la vía de enlace. Rescate de emergencia de la oficina de administración, espacio-tiempo. ¿Quieres venir conmigo? Toma Luli y vete rápido. Voy a matar a este viejo firmamento. Pero todavía te debo una cobertura de fuego remoto. Solo me lo debes por ahora, date prisa y vete. Swear. ¿Qué debo hacer? Saca todos los materiales de refinación necesarios para la píldora de recolección espiritual. Rápido. Swear. En realidad, soy la perla luminosa azul. Lin Entian. Debes proteger el continente de los 9 cielos. Proteger a la gente común del continente de los 9 cielos. Swear. Swear. Rower. No te defraudaré. El que puede matarme. Es el portador de la espada sagrada ilimitada. Y aunque tienes 9.999 niveles, pero eres meramente una hormiga. Siempre escondiéndote bajo los 9 cielos. Viviendo una existencia patética. Espada sagrada ilimitada. Miembro del gremio, sal de tu cuerpo. En realidad eres el portador de la espada sagrada ilimitada. ¿Y qué si soy el anfitrión de la espada sagrada ilimitada? ¿Y que si no soy el anfitrión de la espada sagrada ilimitada? Tú y yo somos seres libres. ¿Por qué resides en lo alto de los 9 cielos? Tratando a los seres vivos como meras malas hierbas. Muere. Matriz de espadas del firmamento. 10.000 espadas regresan al origen. Aunque solo tengo 999 niveles y medio, pero toda la energía espiritual bajo los 9 cielos me pertenece. Y tienes nivel 9999, pero no puedes matarme. ¿Quién te dijo que yo era nivel 9999? Te mostraré un par de cosas. Imposible. ¿Cómo es posible? Imposible, imposible. ¿Cómo puede ser esto? 99.999. Esto es demasiado escandaloso. Demasiado escandaloso, pero no quiero morir. ¿Quién te dijo que yo era nivel 99.999? Soy nivel 999.999. Espada sagrada ilimitada. Estoy aquí. Todavía deberías llamarme Lin Entian. Claro, como está la condición de mi madre.
No te preocupes, la enfermedad de la tía. ¿Dónde estamos? Si tienes dinero, en realidad no hay nada grave. Estimo que ella está actualmente en el centro de bienestar, jugando mahjong con los ancianos. 4 puntos. ¿Gana? Sacó otra ficha sin elección. ¿Y entonces qué pasa con Suear y Rower? Rower, mira, este es bueno. Hermana, creo que el mío también es bueno. Entonces el mío también es bueno. Linentian, debería gustarle, ¿verdad? Ni siquiera dicen que volverán para cuidar la casa. Yo también quiero salir a vagar. Hermano, tu poder es verdaderamente demasiado fuerte. Una persona peligrosa en el universo. Es un tipo de error de programación. Una vez que vayas allí, todo el universo plano se enfrentará al colapso. Es mi culpa que mi poder sea demasiado fuerte. Cielos. No puedes tratarme así, ¿verdad? En este mundo, tú eres los cielos.